Novena lección sobre los 10 mandamientos. En esta novena lección vamos a meditar el sexto mandamiento de la ley de Dios. No cometerás adulterio, tomado del libro del Éxodo 20:14 y del Deuteronomio 5:17. Pongámonos en manos de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, para que con la pureza de su alma, de su mente y de su corazón, nosotros también comprendamos la palabra del Señor y el magisterio de la Iglesia a la luz de esta reflexión del Catecismo de la Iglesia Católica. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bienvenidos todos, queridos hermanos, a la novena lección sobre los 10 mandamientos. El sexto mandamiento, como decíamos al inicio, es no cometerás actos impuros. El Catecismo de la Iglesia Católica, reflexionando este mandato de Jesucristo del Evangelio de San Mateo capítulo 5, 27, que dice: habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo les digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. En este sentido, la reflexión del Catecismo de la Iglesia Católica va en 4 vías. La primera vía es que el hombre y la mujer, Dios los creó a su imagen y semejanza. Tiene que ver mucho la imagen y semejanza del hombre y la mujer con Dios en la capacidad de amar. Y el sexto mandamiento advierte sobre la mala interpretación de esta capacidad de amar. A veces nosotros la convertimos en amarme a mí mismo de una manera egoísta, con el eros y no con el ágape. Y la idea del Catecismo de la Iglesia Católica es combinar la verdad y el don de la sexualidad del hombre y de la mujer con el don del amor que Dios nos ha regalado. Entonces, el Catecismo divide este sexto mandamiento para reflexionarlo desde 4 ámbitos, ¿verdad? El primer ámbito es la creación del hombre y de la mujer por Dios y su imagen y semejanza con él. Una segunda vía para comprender el mandamiento, dice el Catecismo, es la vocación que tenemos todos los seres humanos a la castidad, a la pureza. La castidad significa la pureza. Es una cosa totalmente distinta a la sexualidad. La sexualidad es un don de Dios natural de la naturaleza humana, pero al saber usar la sexualidad estamos ejercitando la virtud de la castidad. También esta vocación a la castidad está compuesta por varios elementos: la integridad de la persona, la integridad del don de sí mismo, la entrega del amor ágape, los diversos regímenes de la castidad, las ofensas a la castidad y al final la castidad y la homosexualidad. Esta es la segunda vía que el Catecismo nos prepara para el estudio y la interpretación del sexto mandamiento. Una tercera vía habla de el amor el amor de los esposos, la fidelidad conyugal, la fecundidad del matrimonio y el don de los hijos,
que esto ya lo vimos en una de las clases de teología moral especial cuando hablamos del matrimonio, la santidad del matrimonio, ¿verdad? Y una cuarta vía que nos presenta el catecismo para reflexionar sobre el sexto mandamiento es las ofensas a la dignidad del matrimonio, el divorcio y las otras ofensas a la dignidad del matrimonio. Bien, no podemos leer todo el catecismo porque es muy grande, se los encomiendo a ustedes que lo lean a partir del numeral 2331 hasta el numeral 2400, son 69 numerales que nos propone el catecismo para estudiar el sexto mandamiento de la ley de Dios. Bien, comencemos con la primera vía que nos propone el catecismo. Hombre y mujer los creó, donde se hace referencia al don que tenemos de Dios, la semejanza, la imagen que tenemos de Dios, porque Dios es amor y vive en sí un misterio de comunión personal de amor. Ese es el misterio de la Trinidad. Vive un misterio de comunión en el seno trinitario, ¿verdad? Un misterio de amor. Entonces, creando su criatura, al hombre y la mujer, creándolas a su imagen, Dios inscribe en la humanidad de este hombre y de esta mujer la vocación y consiguientemente la capacidad y la responsabilidad del amor y de la comunión. Entonces son dos vocaciones que nos da el Señor en el momento que nos crea, al hombre y la mujer a su imagen y semejanza. La vocación al amor y la capacidad y la responsabilidad para el amor. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, hombre y mujer los creó, por eso es específico el sexto mandamiento, no cometerás adulterio, ¿verdad? Porque Dios lo creó, el hombre y la mujer, pero con un amor como el de Dios, un amor fiel y un amor para toda la vida, ¿verdad? No, por eso es que se prohíbe el adulterio. Dice el Génesis que creced y multiplicaos, le expresó Dios al hombre y la mujer cuando los creó. El día en que Dios creó al hombre, lo hizo imagen suya, los creó varón y mujer y los bendijo y los llamó hombre en el día de su creación. Por eso la sexualidad abarca todos los aspectos de la vida de la persona humana, hombre y mujer. También abarca la unidad de su cuerpo y de su alma. Nosotros siempre en la sexualidad humana tratamos de separar, más bien por el vicio del pecado, de separar esa unidad de la naturaleza humana, cuerpo y alma. A veces nosotros nos inclinamos solamente para la satisfacción del placer corporal, poniendo incluso en riesgo nuestra alma, ¿verdad? Y concierne también particularmente la afectividad, la capacidad de amar, la capacidad de procrear y de manera más general, pues la aptitud que nos dio Dios para establecer vínculos de comunión los unos con los otros, específicamente del hombre y de la mujer. Más adelante dice el catecismo que Jesús vino a restaurar esta creación que había hecho en el Génesis porque se había separado de Dios por el pecado original. Entonces vino a restaurar en la creación la pureza del hombre y la mujer que tenían en sus orígenes. Y esto lo expresa en el Sermón de la Montaña, que interpreta de manera rigurosa Jesucristo el plan de Dios. Cuando dice a sus discípulos, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo les digo, todo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón.
Por eso el hombre no debe separar lo que Dios ha unido, la unión del hombre y la mujer, que es uno de los males del matrimonio, ¿verdad? Al final de la reflexión del sexto mandamiento lo señalará el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, la tradición de la Iglesia siempre ha entendido el sexto mandamiento como referido a la globalidad de la sexualidad humana, una sexualidad según el plan de Dios, no como según la psicología del modernismo que quieren y tratan de imponer hoy por hoy a los seres humanos la misma sociedad. Eso es en cuanto pues a la vocación que tiene el hombre al haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. La capacidad de amar y la capacidad de comunión, pero también la capacidad de fidelidad, porque dice al final Jesucristo, lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. Bien, segunda vía por la cual el catecismo quiere llegar a la comprensión del sexto mandamiento. La vocación a la castidad. La castidad significa la integración lograda de la sexualidad en la persona, cuerpo y alma. Porque a veces tenemos que entender que hay uniones de matrimonios cristianos que se quieren con el alma, y ese es el verdadero sentido que debería tener el matrimonio. Porque la hermosura de la juventud pasa. Nosotros ya mayores lo entendemos, que el esposo o la esposa ya no es aquel guapo de su juventud, aquella guapa hermosa de su juventud. Entonces lo que tiene que perdurar es el amor del alma, porque la sexualidad, incluso también con la edad, se va disminuyendo esa inclinación del cuerpo por el mismo cansancio corporal. Entonces, la castidad es la integración de la sexualidad de la persona. Y por esto, en la unidad interior del hombre, en su cuerpo y en su alma, es importante la ligazón, la comunión de su cuerpo y de su alma. Estas dos condiciones, estos dos elementos que forman su naturaleza. La sexualidad, en este caso, en la que se expresa la persona como la pertenencia del hombre al mundo corporal y biológico, es la sexualidad, la expresión corporal del hombre y la mujer en su sentido biológico. La sexualidad se hace personal y verdaderamente humana cuando está integrada en la relación de personas, en el don de sí mismo, el don mutuo del hombre y la mujer, temporalmente ilimitado del hombre y de la mujer. Nosotros no podemos con nuestras limitaciones entregarnos totalmente, pero en la medida de la capacidad tenemos que hacerlo y ejercitarlo. Por eso se habla de la virtud de la castidad, porque esta virtud entraña la integridad de la persona, cuerpo y alma, y la integridad de su entrega, su fidelidad. Recordemos que también es un don de la imagen y semejanza de Dios, que Él nos ha regalado la capacidad de ser fieles. Por eso lo que Dios une no lo puede separar el hombre. La fidelidad es clave porque imagen de Dios cuando somos fieles. Ahora bien, en esta vocación a la castidad, un elemento es la integridad de la persona. La persona casta mantiene la integridad de la fuerza de la vida y de amor depositado en ella. Esta integridad asegura la unidad de la persona corporal y espiritual. Se opone a todo comportamiento que la pueda lesionar, ¿verdad?
tenemos que estar claros que si queremos ser íntegros, tenemos que oponernos a lo que nos pueda lesionar la integridad de la persona, porque no se puede tolerar ni la doble vida ni el doble lenguaje. Habla el mismo Jesucristo en el Evangelio de San Mateo capítulo 5. La castidad, por lo tanto, implica un aprendizaje, un ejercicio sobre el dominio de sí mismo. Este ejercicio sobre sí mismo, recordemos que cuando uno se ejercita en todas las virtudes, en todas las cosas buenas, en todos los hábitos, nosotros creamos virtudes, porque estamos hablando de la virtud de la castidad. Tenemos que ejercitarla, por lo tanto, ¿verdad? Y es una pedagogía que tenemos que utilizar todos para nuestra libertad humana. También debemos reflexionar a la par de la castidad, de la integridad de la persona, la integridad del don de sí mismo. Y aquí viene la referencia al eros y al ágape del Papa Benedicto XVI. Dice el catecismo que la caridad es la forma de todas las virtudes, o sea que el amor es el que le da aliento y vida a todas las virtudes humanas, fortalecidas con las virtudes teologales. Recuerden la fe, la esperanza y caridad, que son las que alimentan todas las virtudes humanas. Entonces, entre las virtudes humanas, el amor, la caridad, le da forma a todas las virtudes. Y entonces, bajo esta forma de todas las virtudes, que es el amor, su influencia mueve la castidad. Y cuando mueve la castidad, ella aparece como una escuela de donación de la persona, le entrega a sí mismo. El dominio de sí mismo también, por lo tanto, está ordenado al don de sí mismo. La castidad conduce al que la practica a ser ante el prójimo un testigo de la fidelidad y de la ternura de Dios. Se me vienen como palabras de Papa Francisco, ¿verdad?, que menciona mucho la ternura de Dios. Y el catecismo ya lo refiere, ya tiene 50 años el catecismo y está hablando de esa ternura que nosotros tenemos que manifestar. ¿Por qué razón? Porque cuando en el matrimonio nos casamos, nosotros decimos, ¿para qué te casaste? Para ser feliz. Es falso. Me caso porque quiero hacer feliz a mi esposa entregándome yo mismo. Eso es el don de sí mismo, entregándome a mí mismo. Y también hacer felices a mis hijos entregándome a mí mismo en servicio y en bien de ellos, en su felicidad, en su tranquilidad, en su paz. Eso es verdaderamente la integridad del don de sí mismo. Yo me entrego, mi esposa se entrega y los dos entregados nos hacemos felices unos a otros, constituimos una familia feliz, hacemos felices a nuestros hijos y todo va en redundancia pues del don de sí mismo. Por lo tanto, la virtud de la castidad se desarrolla en la amistad. Fíjense bien que hay que tener claro entonces que uno se casa no solamente para tener sexo, sino para que tener un amigo, una amiga, un compañero de camino, un apoyo en el camino. Por eso la virtud de la castidad debe promover la amistad, que indica al discípulo cómo debe seguir y cómo debe imitar al que nos eligió como sus amigos, ¿verdad? Ustedes son mis amigos, dice Jesucristo, si ustedes cumplen lo que yo les mando. Se recuerdan el imperativo moral que siempre le hemos dicho. A Él, que se entregó totalmente por nosotros. A Él, que nos hace participar de su condición divina a través del sacramento del bautismo. La castidad es promesa de inmortalidad, dice el catecismo, y esto es grandísimo, esto es grandioso. El don de sí mismo te hace inmortal, en el sentido de que vas a ir a la felicidad eterna. Bien, en la misma segunda vía que estamos reflexionando,
veamos los diversos regímenes de la castidad. Dice el catecismo que todos los bautizados somos llamados a la castidad. ¿Por qué? Porque por el bautismo el cristiano ha sido revestido de Cristo, dice San Pablo en la carta a los Gálatas. Cristo que es modelo de toda castidad. Entonces todos los fieles de Cristo somos llamados a una vida casta, pura y limpia según su estado de vida particular, ya sea en el matrimonio, en la vida consagrada, en el sacerdocio. La castidad de Cristo nos convoca, nos llama. Eso significa no rechazar el sexo dentro del matrimonio. Nosotros dentro del matrimonio, los casados, debemos de tener la relación conyugal, pero en castidad, que también hay que saberlo entender. Ahora bien, en el momento del bautismo, el cristiano se compromete también a dirigir su afectividad en la castidad, en la pureza, en la limpieza del corazón y de la mente y del alma. Es una promesa que tenemos por el bautismo. Renuncian a Satanás, sí renuncio, decimos en el bautismo. Renuncian a todas sus seducciones, sí renuncio. Y ahí va incluido todo lo que puede conllevar los efectos que puedan producir todas las ofensas que le hacemos a la virtud de la castidad, ¿verdad? La virtud de la castidad, por lo tanto, es una responsabilidad que hay que cultivarla, porque nos hemos comprometido por el bautismo a ser castos, puros y limpios, como Cristo Jesús nos llama a ser castos, como Él es puro y limpio y casto. Muy bien. Avancemos en la vocación a la castidad. Veamos cuáles son las ofensas a la castidad. El numeral 2351 en adelante habla sobre las ofensas de la castidad y señala un sinnúmero de pecados que ofenden la castidad. Empieza con la lujuria, la masturbación, la fornicación, la pornografía, la prostitución, la violación. También hay una referencia, no quiero detenerme en cada uno de estos elementos porque ya los conocemos. ¿Qué cosa es la lujuria? Solo esto voy a hacer un poco de referencia. La lujuria es un deseo o un goce desordenado del placer sexual. El placer sexual es moralmente desordenado cuando es buscado por sí mismo, por el placer, sin ninguna responsabilidad y separando la sexualidad de las finalidades que tiene la sexualidad, de la procreación y de la unidad del esposo y de la esposa. Por eso es pecado tener sexo fuera del matrimonio. El sexo se ha hecho solamente y exclusivamente para el matrimonio. El sexo fuera del matrimonio es pecado mortal porque atenta contra la castidad. Nosotros tenemos que ser castos desde niños que nos bautizaron hasta nuestra muerte. Sin embargo, el mundo con sus modas incitan incluso ahora a los niños a que tengan sexo, a que se masturben, a que se conozcan a sí mismos, conozcan su sexualidad, busquen el placer, alejado de la responsabilidad de la sexualidad. Es una cosa terrible. Entonces, dentro de las ofensas pues de la castidad está la lujuria, que es una debilidad cultivada por la búsqueda del vicio del sexo. La masturbación, decíamos, la fornicación, que es la unión sexual fuera del matrimonio, la pornografía, que es un pecado gravísimo que el mundo lo está promoviendo de una manera increíble por internet, la prostitución, que es un mal endémico del mundo entero, la violación, que es un pecado gravísimo contra la integridad y la intimidad de las personas en contra de su propia voluntad. Es un pecado que atenta contra la justicia, contra la caridad, contra el derecho a la libertad y a la integración o a la integridad más bien física y moral de cada persona. Eso es la violación, es horrible ese pecado.
Bien, después el catecismo hace una referencia sobre la castidad y la homosexualidad. Y hace una referencia sobre este mal que daña al ser humano, hombres y mujeres, la homosexualidad. Pero ahí lo tienen, léanlo porque ya sabemos qué cosa es la homosexualidad. Hay mucha desviación en esta referencia a la homosexualidad y le quieren achacar al Papa Francisco que él acepta la homosexualidad porque tiene la delicadeza de recibir en su oficina a los homosexuales y a las lesbianas. Eso es caridad, no es aceptar, no es legalizar, ¿verdad? Tenemos que tener claro que el Papa Francisco es el que sostiene nuestra fe. Él es puro y casto con la doctrina de Cristo, por lo tanto, él nunca va a aceptar la homosexualidad. Eso no significa que va a dejar de tener caridad con el ser humano. Bien, más adelante el Catecismo 2360 hablará del amor de los esposos como la tercera vía para comprender el sexto mandamiento, ¿verdad? La fidelidad conyugal, la fecundidad del matrimonio y el don de los hijos. Pero nosotros ya hemos visto en la moral cristiana lo que es el matrimonio. Lo dejo para que ustedes lo estudien, lo reflexionen, principalmente la pastoral familiar, encuentros conyugales, que es de su competencia directa, ¿verdad? Bien, más adelante dice el catecismo sobre la cuarta vía para la reflexión del sexto mandamiento, habla sobre las ofensas a la dignidad del matrimonio. Y una de las primeras ofensas es el adulterio y la segunda es el divorcio. Hace una referencia en primer lugar. Ya sabemos qué cosa es el adulterio, ¿no? El adulterio es no cometerás adulterio, dice el sexto mandamiento. No tendrás relación con una mujer que no es la tuya, pues, ¿verdad? O un hombre que no es el tuyo. Esto va para las mujeres también. Pero el divorcio es un mal que ofende la dignidad del matrimonio y quiero hacer un poco de referencia al divorcio. El divorcio, dice el numeral 2384, es una ofensa grave a la ley natural. Con el divorcio se pretende romper un contrato aceptado libremente por los esposos. Un contrato de vivir juntos hasta la muerte. Y el divorcio atenta contra esta alianza de salvación, de la cual el matrimonio sacramental es un signo para esa salvación. Entonces, el hecho de contraer una nueva unión, aunque reconocida por la ley civil, aumenta la gravedad de la ruptura. El cónyuge casado de nuevo se halla entonces en una situación de adulterio público y permanente. Por eso la iglesia dice que por favor no comulguen, porque no es que la iglesia quiera negarles un derecho, sino que por el mismo bien, el mismo provecho de su alma, es que le dicen que no vayan a recibir a Jesucristo en pecado mortal. Porque ya lo dirá San Pablo, el que come el cuerpo de Cristo y bebe su sangre en pecado mortal, se come y se bebe su propia condenación. Por eso la iglesia siempre dice, por favor, no comulguen. Lo que pasa es que entiende que la iglesia es malvada, perversa y les quiere negar el derecho a la comunión a todos. No es así, la iglesia lo hace porque es madre. Dice San Basilio, de los padres de la iglesia, padres antiquísimos de los primeros 8 siglos de la iglesia, dice, si el marido, tras haberse separado de su mujer, se une a otra mujer, es adúltero, porque hace cometer un adulterio a esta mujer. Y la mujer que habita con él es adúltera, porque ha atraído a sí mismo al marido de otra mujer. Mire, la reflexión teológica de todos los santos a través de la historia de la iglesia
siempre ha sido firme. No podemos ofendernos entre nosotros mismos si nos prometimos unión y amor y fidelidad para toda la vida, hasta que la muerte los separe. Un problemita mínimo siempre destruye, porque siempre son problemas mínimos los que destruyen el matrimonio. Se atenta contra la dignidad del matrimonio, se atenta contra la dignidad de la persona también, porque se ofende a la persona que es abandonada. También el divorcio adquiere un carácter inmoral a causa del desorden que introduce en la célula familiar, en la misma sociedad, porque entraña graves daños para el cónyuge, para los niños. Los traumas de la separación de los padres, los niños los sufren. Se vive una tensión en el hogar con los hijos, los papás, porque eso hace mucho daño y es una plaga terrible, dice el catecismo, es una plaga social que está haciendo mucho daño a los matrimonios y a la familia. También el catecismo, para finalizar, se refiere a otras ofensas a la dignidad del matrimonio. ¿Cuáles son estas otras ofensas? El incesto, la unión libre, la unión a prueba. Veamos qué nos dice el catecismo. Es comprensible el drama del que, deseosos de convertirse al evangelio, se ven obligados a repudiar una o varias mujeres con las que ha compartido años de su vida conyugal. Me refiero al hombre, pero también a la mujer. Sin embargo, la poligamia es uno de los males también que atentan contra la dignidad del matrimonio, que no lo había señalado yo, la poligamia, no se ajusta a la ley moral, porque contradice radicalmente la comunión conyugal, la fidelidad y para toda la vida. La poligamia niega directamente el designio de Dios, tal como es revelado desde el origen, desde el libro del Génesis, porque es contraria a la igualdad de dignidad que tienen las personas, el hombre y la mujer, dentro del matrimonio, que se dan con un amor total el día de su matrimonio, y por lo mismo es una unión única y exclusiva, dice la Familiaris Consortio, y el Concilio Vaticano II lo refiere también. Entonces es una realidad, la poligamia, que destruye la fidelidad. El cristiano que habita este mundo y que se haya convertido en polígamo tiene la grave responsabilidad en justicia de cumplir los deberes contraídos respecto a sus antiguas mujeres e hijos. Miren qué triste y qué difícil que es, porque Dios manda que seas responsable con tus hijos. Si tenés 20 hijos con 5 mujeres, tenés que responderle, y como no puede el hombre, no puede responder, entonces es gravísimo, porque el día que Dios le pida cuenta va a decir: no pudiste, hiciste tanto que no pudiste, y aquí te va tu castigo, pues, ¿verdad? Porque yo creo que una persona polígama, irresponsable, yo creo que se la va a ver en la cara con Dios, que lo va a expulsar cuando le diga: apártate de mí, maldito. Otro mal que ofende la dignidad del matrimonio es el incesto. ¿Qué cosa es el incesto? Es la relación carnal entre parientes dentro de los grados donde está prohibido el matrimonio. Dice Levítico, lo refiere también San Pablo. Fíjense que San Pablo hace una condena a esta falta particularmente grave. Dice San Pablo en la primera carta a los Colosenses, en el capítulo 5, dice San Pablo: se oye hablar de que hay inmoralidad entre ustedes, hasta el punto de que uno de ustedes vive con la mujer de su padre. En nombre del Señor Jesús, les ordeno, sea entregado ese individuo a Satanás para destrucción de la carne. Entonces, fíjense que es serio y gravísimo el incesto.
Ya no digamos la violación de los niños por los padres, los tíos, todo eso es gravísimo a los ojos de Dios. El incesto corrompe las relaciones familiares y representa una regresión a la animalidad, ¿verdad? A la bestialidad. Por eso el hombre en su búsqueda del eslabón perdido anda buscando su origen en el mono. ¿Por qué? Porque según la teoría de Darwin quieren buscar su eslabón en el mono porque quieren disculpar su bestialidad. El hombre se ha degenerado, que ya no respeta ni a sus propios hijos, ni a sus parientes, ni a sus allegados, y quiere cometer pecado grave de incesto. También el incesto, dice el catecismo, se puede comparar con los abusos sexuales perpetrados por los adultos en los niños, en los adolescentes confiados a su guarda. Entonces esta falta adquiere una mayor gravedad también cuando se atenta escandalosamente contra la integridad física y la integridad moral de los jóvenes, de las jovencitas que quedan marcadas y marcados para toda la vida con esa violación, por ser una violación, una responsabilidad de los adultos, ¿verdad? Eso es gravísimo, feísimo, horroroso y daña mucho el alma de las personas. Dice el Papa Francisco que los sacerdotes violadores, dice, han sido traidores como Judas para Jesucristo, porque Jesucristo le confió almas para que se les llevara la salvación. Sin embargo, ellos han abusado, ¿verdad? Le pasó lo que le pasó al rey David. Le dice el profeta Natán al rey David, fíjate, David le dice que hubo un hombre que tenía mucho ganado, pero un amigo de él tenía solo una cabrita y se la robó, dice, para comérsela, teniendo él mucho. ¿Qué se merece esa persona? Le dice el profeta Natán a David. David le dice que lo maten, que lo condenen. Y le dice el profeta, ese fuiste vos con la mujer de Uría. Entonces es gravísimo la violación, el pecado del deseo carnal, todas esas cosas feísimas. Otro pecado grave que atenta contra la ofensa del matrimonio es la unión libre. Cuando el hombre y la mujer se unen y se niegan de forma jurídica y de forma pública una unión que implica una intimidad sexual, una responsabilidad de comunión. Porque la expresión de la unión libre en sí misma es engañosa, dice el catecismo. ¿Qué puede significar una unión libre en la que las personas no quieren comprometerse entre sí y que testimonian con ello una falta de confianza del uno con el otro? Y una falta de confianza también en el porvenir, en la providencia de Dios que los va a proteger, los va a unir cada vez más. Por eso la unión libre es contraria, por lo tanto, a la dignidad del matrimonio. Por supuesto, también la unión a prueba, que está muy de moda. Probemos un año a ver si servimos. Si servimos, nos quedamos. Si no servimos, nos vamos. Vos te vas y yo me voy. Gravísimo. Gravísimo todo lo que atenta contra la pureza, la castidad, la dignidad de la persona humana. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.